un equipo para servirle a Dios. ¿Cuántos creen que están en la perfecta voluntad de Dios? Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 29, 15. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Amén. Señor, queremos beber de las aguas del reposo en esta mañana, porque tú eres el que nos pastorea y nos lleva a estar junto a aguas de reposo. Danos hoy esta palabra, Jesús, que pueda enamorarnos de ti, que pueda llevarnos, oh Dios, a hacer lo que es tuyo, Señor, y en lo que fluye de ti, y tomar decisiones correctas delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria al Señor. La Biblia nos dice que los ojos de Lea eran delicados. En otra versión dice que los ojos de Lea eran apagados. Eso quiere decir, no dice que ella era ciega, sino que tiene ojos apagados. Es como hoy en día tenemos miopía, ¿verdad que sí? Y un miope, nosotros lo que hemos vivido es un miope anda así, ¿verdad? Todo el tiempo. Y es un defecto. Entonces nosotros vamos a hablar hoy de los defectos. Todos de alguna manera tenemos un defecto físico, emocional, en nuestro carácter. Solo que ¿cómo tratamos nosotros con esos defectos? ¿Cómo podemos convivir y vivir con los defectos que uno tiene? Si todos tenemos defectos, es como una prueba que Dios nos da para que Él vea qué decisiones tomamos, cómo vivimos. Amén. ¿Estamos entendiendo? Gloria al Señor. Pues nosotros vemos que Lea tenía defecto físico. Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Pero también Raquel tenía un vacío dentro de ella. Y esto es un defecto. ¿Cómo reaccionó Lea al defecto físico que tenía? Y no solo eso, sino que el marido que se le dio, desde la primera noche la repudió, la menospreció, se quejó que esa no es la que él quería, esa no es la que él amaba, porque le engañaron, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Pero ¿cómo reaccionó Lea? No dice que ella fue al Señor o estaba llena de Dios o conocía al Señor. Solo tomó una decisión. Tomó la decisión de
saber vivir con eso y tomó actitudes que Dios esperaría de ella. Cuando fue menospreciada por su marido, no tomó el camino de la ira, del odio, de la rabia, de rechazarlo porque me rechazan y rechazo, ¿verdad que sí? Entonces no tomó este camino, sino ella aceptó humildemente su condición y siguió amándolo. Lo buscaba, fue leal a su esposo, según si tú lees la historia de ella, fue leal, buscó que agradarlo, lo buscó para mostrarle su amor, aunque él no la amaba, porque él declaró su amor es a Raquel. Amén. Pero vemos que Raquel tenía un vacío grande y dice la Biblia que ella era envidiosa. Envidiaba a su hermana porque Lea, Dios la bendijo con hijos y a ella no la bendijo. Y no estaba llena de satisfacción por el amor de su esposo, sino ella quería más, y se ve que en su vida más adelante vemos que ella quería más y más y más y no tenía satisfacción. Cuando nosotros no tenemos satisfacción, porque hay un vacío grande que queremos llenarlo con cosas y solo puede ser llenado con la presencia de Dios. Y es lo que vemos en Lea. Lea un día busca frutas del campo, mandrágoras, y viene la otra y se le antoja. Raquel le dice, dame de esas frutas, y ella aprovecha la ocasión y le dice, te daré de la fruta si hoy dejas que Jacob venga a dormir conmigo, porque ella quería seguir amando a su esposo y le dio, y Dios la honró en darle los hijos más importantes de las tribus de Israel. Le dio, por ejemplo, a Judá, que es el tatarabuelo de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Entonces ella pudo lograr honra en su vida. ¿Qué pasó con Raquel? Cuando decidió Jacob salir de donde estaba con Labán, ¿qué hizo ella? Robó su Dios. Entonces la belleza física no le ayudó en un defecto que no percibió ella. Cuando robó una estatua, robó el Dios de su padre. ¿Por qué? Porque no tenía seguridad. Ella iba con su esposo hablaba de un Dios que lo esperaba, que lo ha honrado, lo ha ayudado, le dio estrategias para enriquecerse, pero eso no le llenó. Había inseguridad en su corazón y cometió un robo. Robó la estatua. Labán persiguió a Jacob por ella, regañó, se quejó y pidió que se lo devolvieran. ¿Y qué hizo ella? Lo guardó. Y cuando le preguntaron, mintió, que ella no podía bajar del camello porque tenía la menstruación y no podía bajar. Pero ella estaba escondiendo la estatua. ¿Qué ganó con no actuar como es debido? Cuando yo tengo vacío o cuando me quejo de mi condición, cuando me da rabia, me da la envidia que ella tuvo, fíjense que el esposo, ella le dijo al esposo, o me das hijos o me muero.
Y él dijo, ¿acaso soy yo Dios para hacer tal cosa? Y a pesar de eso, él oró a Dios y Dios tuvo misericordia. ¿El problema estaba en Dios? No, estaba en Raquel. Porque a pesar que Dios le dio hijos, le dio el primer hijo, a pesar de eso ella robó a su padre y le mintió. Y el pecado engendra pecado. Cuando tú mientes, cuando tú robas, cuando haces cualquier cosa que está fuera de la ley de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que yo también engendro, hago producir maldición para mi vida. Amén. Cuando ella hizo eso y Labán estuvo insistente, entonces Jacob dijo, bueno, el que la tenga, que muera, queriendo decir que aquí no está para que él declare muerte, porque él tenía la seguridad que él no lo agarró y que no puede imaginar ni suponer que alguien de su gente lo haya hecho. Y dijo, bueno, el que lo tenga, que muera. Apenas avanzaron en el camino, ella estaba embarazada, iba a tener un bebé. ¿Y qué pasó? Le cayó la maldición. Cuando uno abre puerta al pecado, la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Amén. Entonces vemos una actitud de Lea con todos los defectos que tenía, el menosprecio, el rechazo, ¿verdad? Y todo, pero ella le fue leal a su esposo, buscó agradarlo, buscó servirle. ¿Y qué pasó con Lea? Fíjense, Raquel murió y la enterraron en el camino. Cuando Lea murió, ordenaron que la enterraran donde está enterrada Sara, Abraham y Jacob. O sea, a ella se le dio honra. Amén. Y no es esto lo que realmente es importante. ¿Cuál es la cosa importante en la vida de Lea? Que no irritó a Dios ni ofendió a Dios. Aceptó su condición. Puede haberse caído en depresiones, puede haber maldecido, puede haber odiado a su alrededor, pero no lo hizo. Su hermana la envidiaba, pero no la odiaba. Entonces depende cómo trato con mis defectos. Alguien puede decir que nosotros no tenemos defectos. Alguien puede decir, no, es que yo no tengo, yo me veo en el espejo y no tengo defectos físicos, y nunca vemos los defectos emocionales, nunca vemos en los defectos de nuestro carácter. Amén. Y necesitamos acercarnos a la luz de Cristo y examinar cómo he decidido mi vida desde el día que nací. Porque el alma está en conciencia y ha tomado decisiones desde el vientre de su madre. Y podemos revisarnos en el Señor y poder tomar otra manera de hacer las cosas. Fíjense que en la vida de Ana, otra mujer, en 1 de Samuel 1:5, habla la Biblia del sacerdote Elí y habla de un Elcana que su esposa Ana no daba a luz, no tenía hijos. ¿Qué es lo que hizo Ana?
recibía según la palabra. Vamos a leer en el 5, dice: pero a Ana daba una parte escogida, porque Elcana iba todos los años a sacrificar en el templo donde Eli, y repartía regalos a toda la familia y sus hijos y sus 2 mujeres. Pero la parte de Ana, como Ana no tenía hijos, siempre él le daba cosas especiales. Y por eso dice: pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. No dice que ella se enojó contra Dios, le dijo a su esposo: me das hijos o me muero. No le dijo así, sino que era que la irritaban, la enojaban. La otra mujer pues le echaba en cara que ella que era mejor que ella porque tenía hijos. ¿Qué hizo Ana? Lo pagó con odio a esa mujer. Trató de matarla, trató de hacer, o se quejó con el marido. Fíjense cómo podemos, porque sí tenemos problemas en la vida. ¿Quién no lo tiene? Nadie puede decir que no tiene problemas en la vida. Fíjense, pero ¿qué hizo Ana? Ana se fue al Señor. Él es mi refugio, Él es el que tiene la solución para mí. Si tengo dolor, si tengo angustia, como ella la angustiaba, la otra mujer, si tienes ira, vaya al Señor. Dice que Ana se fue al Señor y lloró y derramó su corazón ante Él. Le presentó su queja, no al esposo, no a Elí, que no podía ayudarla en nada, sino fue directo al Señor. Si algo tenemos, necesitamos ir a la presencia de Dios. Fíjense que dicen que Benihín, él mismo dice en su libro que era tartamudo, tenía dificultades para conversar con la gente. Los mismos hermanos de él no hablaban mucho con él, más bien se burlaban de él, y él se convirtió al Señor. ¿Y qué hacía? Dice que él iba y se metía debajo de la cama y hablaba a Dios. Me imagino que se metía debajo de la cama para que nadie lo viera, porque convivía con sus hermanos y sus padres, pero él se metía debajo de la cama y así a solas hablaba con Dios, hablaba con Dios, hablaba con Dios. Y el fruto de eso, ¿cuál fue? Fíjate que no entró en rabia, en tristeza, sino buscó refugiarse en Dios. Y Dios los cogió a él, el primero que después de Kathryn Kuhlman, para darle esa unción. Como hombre a lo mejor puede equivocarse, puede tener cosas, pero esa unción que tiene, todavía el Señor la usa en él y se glorifica en su vida, porque la gloria es de quién, de Benihín o de la unción que da el Señor. La gloria es de Dios, amén, y sigue teniendo esa unción. Sigue Dios sanando enfermos, haciendo milagros y prodigios a través de ese hombre, porque ese hombre, ese defecto que él tenía, lo supo canalizar hacia Dios. Él tiene la solución para todos nosotros. Él puede despertar mi espíritu, puede enseñarme. Fíjate que dicen de Kathryn Kuhlman que siempre ella no sabía, ni preparaba estudios, ni sabía por qué unos sanaban y otros no.
En cambio, Dios, en esa comunión con Él, no solo se conformó con esa unción, sino en la comunión con Dios, Dios le ha dado sabiduría. Él sabe por qué unos sanan y otros no. Él enseña como maestro lo que Dios le enseña a él. Entonces vemos que a una Ana que lloró delante de Dios, derramó su vida aquí de tal manera que Elí, el sumo sacerdote que estaba ahí, le dijo: ya digiere tu vino, o sea que estás borracha. No entendió qué es lo que ella balbuceaba con Dios. Y cuando ella le explica que ella no estaba borracha, sino que ella derramaba su corazón, ¿qué dijo Elí? Y la proclamación de una autoridad espiritual es muy importante, hermanos. Fíjense que le dijo: vaya en paz a tu casa, que Dios te va a conceder el deseo de tu corazón. ¿Cómo salió Ana de ahí? Dice la palabra en el 1:18: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Fíjense que esa tristeza que la agobiaba por los ataques de la otra mujer, los dejó allí. No es que oró, lloró y volvió triste porque si no veo, no creo. ¿Cuánto nos pasa eso? Sí, hermanos, porque no dejamos este problema ahí. No le entregamos a Dios y confiamos que Dios va a hacer, sino que salimos de ahí con toda nuestra carga. Si es rabia, si es ira, si es tristeza, si es depresión, la tenemos ahí y vamos. Pero dice que Ana salió de ahí sin tristeza. Dejó su tristeza al pie del trono de Dios y salió de ahí. ¿Qué hizo Dios? Le dio un hijo. Y como ella pactó con Dios de entregarlo, al tiempo adecuado trajo a ese hijo y Dios le ha dado más hijos. Dios la premió. Y como vuelvo a decir, el premio mayor es que yo haga según la voluntad de Dios y esté en la presencia de Él eternamente y para siempre. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a ir a Primera de Samuel 16:6. Vamos a hablar de David, que fue muy bendecido David, ¿verdad? Pero ¿cómo vivía David antes de ser ungido? Era el hermano menor, era el que él mismo decía de sí. Más adelante lo vemos que él dice de sí mismo que él era pobre de ninguna estima. ¿Qué es ninguna estima? O sea, que él no tiene ningún valor. Yo soy nada. Si no tengo ninguna estima, entonces no soy nada. Y por eso que lo tenían pastoreando las ovejas, lejos de la casa. Pero los otros hermanos estaban en los negocios de la familia. Amén. No dice que Isaí era pobre, pero David de sí mismo dice que era pobre. Amén. Y de ninguna estima. Cuando Dios manda a Samuel para que ungiera un hijo de Isaí, pasan los 7, como sabemos, y el Señor le dice: no, a ninguno he escogido yo. Entonces le dice David a Isaí: ¿no tienes más hijos? Ah, sí, tengo un hijo. ¿Y dónde está? No, el que está con los
ovejas. O sea, es insignificante. En ese estado que él estaba antes de ser ungido, ¿cómo canalizaba ese menosprecio? Y vamos a ver que sí era menospreciado de sus hermanos en una manera grande, y cómo lo consideraba la gente y cómo lo consideraban sus hermanos. Antes de ser ungido, era un pastor y contemplaba la naturaleza, veía a Dios en la naturaleza, vivía en calma, a pesar que él sabía que no tenía ninguna estima, pero vivía en calma, no vivía en rechazo, en odio, en resentimiento hacia su familia porque lo tienen marginado, ¿verdad que sí? Entonces, fíjense ¿qué dice la gente de él? ¿Y qué dice el hermano de él? Cuando Saúl es desechado, venía un espíritu de parte de Dios a atormentarlo, le dijeron que busque a alguien que toque música para que huyera el enemigo. Amén. Y él dijo, bueno, tráenme a uno. Y le dijeron en el 16-18, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Esa era la opinión de la gente que pasaba por ahí. Vamos a ver la opinión de su familia. Cuando el papá Isaí mandó a David para que llevara comida a sus 7 hermanos que estaban en la guerra y estaban enfrentados a Goliat, él se acercó, David se acercó a ver qué pasaba. Y entonces le decían que al que venciera a ese Goliat se podía casar con la hija del rey Saúl. Y estando en eso, dice en el 17-28, dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? No sabía que el papá se lo había mandado. A veces juzgamos antes de saber las cosas, antes de indagar y saber qué pasa. ¿Y a quién has dejado a aquellas pocas ovejas? O sea, no tienes muchas ovejas en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Cuál es la opinión de su hermano? Oye, no veía sino la maldad de su corazón. No veía que es una desobediencia y soberbia tuya. O sea, ¿quién eres tú para venir aquí? Tú eres un pobre pastor que tenías que estar allá. Pero la gente que pasaba por ahí, ¿qué es lo que veían en él? Que Dios estaba con él, que era vigoroso, que era valiente, que sabía tocar muy bien el arpa. Y cuando lo llamaron y tocó para Saúl, ¿qué pasó? Que el espíritu que le atormentaba a Saúl huyó. Y él, cada vez que él tocaba, aquel descansaba. Entonces a veces no recibimos de la familia lo que debemos recibir. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga desde el vientre de nuestra madre hablar mal de la familia y hablarle a la familia mal de nosotros. Él vino a robar, él vino a destruir, él vino a matar.
Y ahí vemos la diferencia entre un hermano, cómo habla de un hermano de él, y cómo la gente ve. ¿Cuántas personas hemos conocido y a lo mejor nosotros hemos vivido que vemos mucho respeto y mucha admiración de nosotros, de gente que no nos conoce, que trabaja a lo mejor con nosotros, pero cuando llegamos a la casa no vemos nada de eso? Eso es verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo siembra la discordia, siembra lo malo. Entonces es mi decisión. ¿Cuál era la decisión de David? Mira el trato que recibe de su hermano, pero él dice, bueno, pero ¿qué hice ahora yo? Porque él estaba obedeciendo a su papá, trayéndole comida a sus hermanos. Gloria al Señor. Vemos otro ejemplo. También entendemos, hermanos, que David logró gran estima, logró el que Dios cumpla sus planes con él lo ungió. Con Saúl fue ungido, pero Dios no pudo cumplir sus planes con él, pero ungió a David y logró que su trono esté ahora mismo eterno en el cielo. Amén, eso lo sabemos. Entonces Dios necesita cumplir su propósito en tu vida, y la decisión cómo recibes esa prueba. El defecto es una prueba, las circunstancias de la vida es una prueba para ver cómo decido, me inclino al mal o me inclino a las cosas de Dios. Amén. Aunque hemos nacido con naturaleza pecaminosa y nos inclinamos al mal, siempre podemos decidir por las cosas buenas. Si decido por las cosas buenas, Dios se mueve sobre mi vida. Cuando decido por las cosas que no son de Dios, que son del enemigo, entonces traeré maldición a mi vida. Amén. Vamos a ver ahora el caso de Mical. Mical era la hija de Saúl. Saúl había prometido una hija de la mayor como esposa al que matara a Goliat. Pero sin embargo, cuando tocó, dice que cuando tocó casarse, se casó con otro. Pero le dijeron a Saúl que Mical amaba a David, y el papá de ella la quiso usar para conveniencias de él. No es que quería el bien para su hija, que este es un muchacho ejemplar, salía y entraba con el pueblo, era considerado por el pueblo, ganaba todas las batallas del rey. Pero él no pensó en eso. Él pensó que casándolo con Mical, en el 18:21 dice, Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. La primera vez era con la hija mayor, pero la casó con otro. Ahora quiere casar a Mical para que Mical, siendo yerno de él, lo enviara. O sea, para que tengas a Mical, ve y mátame a 100 filisteos y tráeme su prepucio. Y dijo, bueno, así lo matarán los filisteos y no será mi mano que lo mate. ¿Cuál era la intención de su papá?
de Mical era matar, o sea, te voy a casar con uno, pero lo voy a mandar a morir. ¿Qué les parece que una persona puede sentir con eso? Pero ella amaba a David y se casó con David. Dice que cuando estaba perseguido David y Saúl le dijeron dónde estaba y fue a matarlo. En el 19:12 dice: y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. El papá de ella la regañó, o sea, ¿por qué me engañaste? Porque había puesto en la cama una piedra, le puso una cobija con pelos, y cuando llegaban para traerlo, para que lo mate el rey, ella decía: no, él duerme. Y ellos se asomaban y veían que ahí hay algo, y entonces se iba. Pero después le dijo: mira, huye. Y ella lo descolgó de la ventana y lo dejó ir. Y su papá la regañó. Y como David se había ido por mucho tiempo, estuvo en el desierto, estuvo con los filisteos, ¿qué hizo el papá? Vamos a ver. En el 44 dice: porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. O sea, ni siquiera la dejó a ver qué pasaba o qué cambiaba la situación, ¿verdad? Sino, vete, la sacó de su casa y la casó con otro hombre, siendo mujer de David. Póngase en el lugar de ella, hermanos. O sea, ¿cómo me sentiré? Me están jugando a la pelota. Primero con David porque me interesa, ahora vete con ese Palti. Ajá. Luego, cuando David vuelve a ser rey, Saúl se muere. ¿Qué dice David? ¿Me van a proclamar rey? No vuelvas aquí, le dice a Isboset, su hermano, el hermano de Mical, no vuelves aquí sin traerme a Mical. Los teólogos dicen que le convenía que ella estuviera con él porque seguiría siendo el yerno del rey Saúl y le tocaría el reinado. Y no confió que Dios lo ungió para ser rey. Amén. Y esto es otra ofensa, o sea, eso es como que me dan como pelota como les conviene. Ahora a David le conviene tenerme y me trajo aquí. ¿Cómo sentiría una mujer así? ¿Cómo debería canalizar esto? Cuando David trae, por eso que decimos que el pecado, si me quedo en el pecado, genera muerte, genera maldiciones. Mical no supo canalizar su rabia, ira, que dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. O sea, hay situaciones que nos da ira, que nos da molestia, ¿verdad? Que nos genera dolor. Pero ¿qué hago con mi dolor? ¿Qué hago con mi molestia? ¿Qué debió hacer Mical? Buscar al Dios de Israel, buscarlo a Él, entender. Lo que nosotros hablamos hoy del perdón es tan importante. Si Mical hubiera perdonado a su papá, ayudada por Dios, porque de otra manera no se puede, si ella hubiera perdonado a David, que lo amaba, ¿verdad? No lo menospreciaría. Cuando David trajo el arca,
el testimonio y estaba gozoso en la presencia de Dios y danzaba de alegría, de gozo por su Dios, que él amaba a su Dios. ¿Qué hizo ella? Vamos a ver dónde está eso. La segunda Samuel. Primero vamos a ver qué pasó con el hombre que ella, en 2 de Samuel 3:16, dice que ella estuvo viviendo, Mical estuvo viviendo con ese hombre Paltiel, y cuando la mandaron a traer, como que tú no eres nada, o sea, no tienes voluntad, tus deseos y tu querer no es nada, entonces tienes que venir y punto. El rey te solicita. Entonces dice, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces se volvió. O sea, no es que estaba mal ahí, tenía un esposo que la amaba, tenía un hombre a su lado, un compañero que la amaba, pero llegó la orden de David que ella tenía que regresar porque le convenía a David. Entonces ahí podemos ver cuántas heridas esta mujer tenía. Amén. Y en el 6:16 dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Cuando tenemos odio, rechazo, heridas, dolores, la herida causa ataduras, y por eso que en su corazón lo menospreció. Pudo ella no decirle nada, pero al sentir menosprecio a una autoridad espiritual, ya ella había fallado, porque el pecado genera maldición, genera pecados, y al pecar ahí, no saber perdonar, entonces dice luego, cuando ella le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. O sea, lo llamó, tú fuiste como un cualquiera, no fuiste como no tomaste tu lugar de rey, porque saltando y brincando en una túnica, se levantaba la túnica y se desnudaba. Amén. Pero él le dijo que él se haría más vil, ¿verdad? Conocemos cómo él dijo. Pero, ¿quién tomó lugar ahí? Dice, y en el 23 dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea que le llegó la maldición. Quisiera que nosotros reflexionáramos en estos casos, hermano. Tenemos en nuestras manos una solución, un arma de salvación. De todo problema, toda circunstancia que podamos vivir, hay solución en Cristo. Aun cuando yo tenga mucho dolor por una herida, por una muerte de alguien querido, de ser huérfano, de vivir circunstancias tristes o tener problemas físicos, tengo un camino, y es el único camino que puede liberarme
de mis problemas, que puede quitar ese peso, el rencor, el resentimiento, la ira, el odio, el rechazo. Es un peso muy fuerte. El tener envidias, mira, es algo tan pesado que muchas veces le preguntamos a Dios que qué pasa con nosotros, qué pasa, por qué tantos problemas. Y es que hay una raíz de envidia en nosotros, hay odio, hay rechazo en nosotros, y lo hemos recibido y lo hemos dado. Un equipo para servir.